Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Primera de Corintios, capítulo 4, versos 14 al 21. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14 al 21. Vamos a leer en versión Reina Valera contemporánea. La palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14 al 21, dice así: No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos, y entonces sabré cuánto pueden hacer estos engreídos, y no cuánto pueden hablar, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara, o con amor, o con un espíritu apacible? Dios bendiga su palabra. Hermanos, vivimos en una cultura secularizada, lo cual significa que no considera nuestra cultura a Dios como la autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Y por tanto, cada cual pasa a ser su propia autoridad según le parezca. Esto parece bastante simple o algo evidente, pero tiene muchas implicancias prácticas a la hora de enfrentar la vida o a la hora de enfrentar cualquier cosa en nuestra sociedad. Por ejemplo, en nuestra sociedad el tema de la paternidad o la paternidad ausente es un tema evidente. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, más conocido como el INE, registra todos los años como de todos los nacimientos totales, aproximadamente 20.000 niños y niñas son no reconocidos por sus padres. O sea, de todos los niños que nacen, 20.000 niños aproximadamente no son reconocidos por su padre. Y esto varía de año en año, pero es algo que está muy difundido en nuestra cultura y algo que parece ser algo no preocupante. A eso hay que sumarles también los padres ausentes que están por diversas razones lejos de sus hijos, por cambiar de pareja, horarios de trabajo, cuidados de terceros, etc. Y para estos padres no es algo muy grave eso, o no parece algo muy grave, porque al final, al ser una sociedad secularizada donde la autoridad máxima no es Dios, sino que es ellos mismos y su propia autonomía, entonces no tiene gran problema moral enfrentar estas problemáticas, pero sabemos nosotros como cristianos que traen profundos problemas a los niños que enfrentan en diversas maneras. Seguramente nosotros o alguno de nosotros creció en este contexto, el no tener quizás un padre presente o no haber tenido ni siquiera un padre. Y alguno de nosotros enfrentó eso y puede ver lo que significa. Pero nosotros sabemos que cuando conocemos al Señor, entonces conocemos a nuestro Padre Celestial y Él es quien realmente toma ese lugar de Padre y quien empieza a ser transformado en nuestro corazón y empezamos a experimentar ese amor incondicional. Algunos tuvieron el privilegio de tener a sus padres, como otros no hemos tenido el privilegio de tener un Padre totalmente presente. ¿Y por qué hago referencia a esto? Lo hago porque el apóstol Pablo toma aquí una ilustración, ha tomado muchas ilustraciones a través de los capítulos que hemos estado viendo como agricultor, como constructor, y ahora toma la imagen del padre para hacer una amonestación a sus hijos, una amonestación a sus hijos espirituales. Y Pablo llega a este capítulo, al capítulo 4 de esta carta, habiendo mostrado, cierto, muchas de estas cosas. Y empezando el capítulo 4, él muestra de que nosotros, o los servidores de Cristo, son aquellos que han sido llamados a ser administradores de los misterios de Dios. Y por tanto, son personas que deben ser dignas de confianza. Y no debería preocuparle el juicio de los corintios, que eran quienes estaban juzgando,
ni tampoco su propio juicio, sino que finalmente nos dice en los primeros 5 versículos de este capítulo 4 que es Dios quien va a juzgar todas las cosas. Y luego Pablo empieza a mostrar y a decir que él junto a Apolos han sido ejemplos de unidad en comparación con el envanecimiento o la forma engreída que tenían los hermanos de Corinto, y finalmente muestra que ellos son un ejemplo de esta unidad y los confronta con preguntas retóricas sobre esta idea de ellos creerse superiores y mostrarles lo absurdo que es. Luego usa la ironía para mostrarle lo absurdo que es lo que ellos piensan, y finalmente en los versos 6 al 12, ¿cierto?, hace toda una exposición en donde muestra que esta exhibición pública que los apóstoles enfrentan respecto a la vergüenza, los sufrimientos y muchos trabajos son las marcas de un verdadero apostolado. Y llega entonces a estos versículos del verso 14 al verso 17, en donde estaremos viendo en primer lugar que Pablo amonesta a sus hijos espirituales. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14 al 17, tenemos esta primera sección en donde muestra que Pablo está amonestando a sus hijos espirituales. Y fíjense lo que dice en primer lugar en el verso 14, que él no buscaba hacer esta amonestación para avergonzarlos. Él no buscaba hacer este tipo de amonestación para avergonzarlos. Y cuando Pablo quería avergonzar a la iglesia en Corinto, a los hermanos corintios, él simplemente lo hacía. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 5. 1 Corintios capítulo 6, verso 5, dice, les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre los hermanos? O sea, cuando Pablo quería avergonzar y quería poner en evidencia lo absurdo de su actitud, él simplemente lo hacía. O también tenemos otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, donde el apóstol dice, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. O sea, Pablo aquí pone sin ningún problema y los avergüenza. Pero en esta ocasión particular, lo que Pablo quería no era exactamente ponerlos en vergüenza, sino lo que él quería era amonestarlos, amonestar su actitud. ¿Y qué es una amonestación? Una amonestación es tratar de ejercer una influencia correctiva sobre alguien, o sea, corregir a alguien o hacerlo sin provocar amargura o sin provocar un rechazo absoluto a lo que uno le está diciendo. ¿Y quién tiene esa cercanía? ¿Quién tiene esa relación? ¿Quién tiene ese vínculo para hacer una amonestación de este tipo? Es un padre, que es la imagen que el apóstol Pablo hace aquí, ¿no? Dice que él quiere amonestarlos como a mis hijos amados. O sea, como un padre amonesta a sus hijos. Y Pablo usó esta imagen varias veces en diversas cartas, la imagen de padre a hijos en varias ocasiones, y en base a esta paternidad espiritual frente a sus hijos espirituales, lo que él hace es exhortar, alentar o regañar a sus discípulos. En Gálatas capítulo 4, versos 19 y 20, Pablo usa esta imagen, pero una vez más tomando la imagen de maternidad. En Gálatas capítulo 4, versos 19 al 20, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero ustedes me tienen perplejo, dice el apóstol. O sea, usa una imagen aquí, ¿cierto?, de aquel que le está mostrando y le está diciendo a sus hijos espirituales, aquel que sufre dolores por ellos. Otra ocasión donde usa esta misma imagen en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, donde el apóstol dice, ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Entonces tenemos esta imagen que aquel que consuela, aquel que exhorta, aquel que alienta, aquel que apoya, es como este padre, un padre espiritual. Y esta es la imagen que usa Pablo, y que en estos versículos que vamos a ver del 14 al 17 nos muestra cuatro cosas que hay aquí. La primera
es que un padre quiere amonestar a sus hijos espirituales. Y le está amonestando a que no sigan esta actitud pecaminosa. ¿Cuál era la actitud pecaminosa? El orgullo, la arrogancia, la jactancia, que dentro de la iglesia de Corinto había un grupo el cual estaba guiando a los hermanos o mostrándole a los hermanos que este era el camino, ser orgulloso, jactancioso, basado en filosofía retórica, que finalmente no tenía nada que ver con el Evangelio. Y aquí Pablo es como un padre que reta a sus hijos y que le está diciendo, no se junten con ese tipo de personas o ese tipo de hermanos. Le está dando una amonestación y le está mostrando un consejo del cual relacionarse con ese tipo de personas finalmente terminan por contaminarse. Y esto es un principio que en la Biblia lo podemos ver, por ejemplo en Proverbios capítulo 13, verso 20, tenemos el conocido versículo que nos dice que quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal, o necio se vuelve. Aquel que se relaciona con gente que practica el pecado, finalmente está influenciando en su vida de tal forma que termina siendo guiado hacia el pecado. Y esta era una de las cosas que Pablo iba a querer exhortarle y mostrarle a los hermanos en Corinto. La segunda está en el versículo 15, donde Pablo hace una exageración, o una hipérbole, como se le dice comúnmente. En verso 15 dice, porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Aquí obviamente los de la iglesia de Corintios, los hermanos en Corintios, no tenían 10.000 instructores, pero él pone esta exageración, como si ustedes tuvieran 10.000 instructores, aunque tengan muchos instructores, simplemente tienen un padre espiritual. Aquí no se nota mucho, pero la idea de instructores o la palabra de instructores tenía que ver con la idea que en versión Reina Valera más antigua se usa la idea como ayo. Ayo, que era el esclavo que acompañaba a los niños a la escuela y que se encargaba de enseñarle los modales, y debido a eso generalmente creaban amistad. Esta misma idea la usa Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde Reina Valera contemporánea traduce así, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarlos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La Reina Valera más antigua traduce de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ya? El ayo, que era esta persona, este esclavo que estaba acompañando a los niños a camino a la escuela, o que los guiaba, o que le enseñaba modales, sería aquel ayo o aquel tutor, como se traduce más en español. Entonces Pablo está diciendo que ustedes tuvieran 10.000 tutores, 10.000 instructores, 10.000 ayos, solamente tienen un padre, y ese padre espiritual soy yo. ¿Y por qué dice esto? Lo está diciendo porque está usando esa influencia que tiene como padre para evitar que estas personas, que estos hermanos, sus hijos amados, de la iglesia de Corinto. Solo yo soy su padre, solo por mí ustedes conocieron el Evangelio, y cuando alguien ayuda o guía a otra persona a conocer el Evangelio, esa persona generalmente se transforma en alguien como un referente, alguien que Dios usó para nuestra vida, y por tanto lo consideramos generalmente como alguien importante que me acompañó durante mi conocimiento del Evangelio. Y Pablo está usando eso para poder persuadir a los hermanos y decirles, mire, yo soy su padre espiritual, yo los guié a Cristo, y por tanto, síganme, sigan lo que yo les digo y no sigan lo que están diciéndole estos tutores o estos instructores que están predicando no la Escritura, sino simplemente doctrinas erradas. La tercera cosa la podemos ver en el verso 16, en donde Pablo dice algo que ya había dicho en otras ocasiones, que es, por tanto les ruego que me imiten. Un llamado a la imitación del apóstol Pablo. Esto lo vemos en la misma carta en varias ocasiones. Lo vimos la semana pasada en 1 Corintios 4:6, donde él dice, ¿cierto?, que Pablo y Apolo son ejemplos. Y esto significa que si ellos son ejemplos, deben seguir su ejemplo. O en 1 Corintios 11:1, donde Pablo dice también, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. La cultura greco-romana, como la cultura judía, sabía que lo mejor para aprender era tener modelos y ejemplos
que seguir, referentes que uno puede considerar para seguir sus caminos y ejemplificar todas estas cosas. Y Pablo se pone aquí como un referente, como un padre espiritual, el cual se preocupa de sus hijos espirituales, que se están desviando del camino, que él le había trazado como padre, y por tanto le dice, imítenme a mí para que no tenga que imitar a ninguno de esos falsos que hay dentro de esta comunidad o de esta iglesia que está enseñando cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, en el verso 17, él pone un ejemplo de aquel que ha sido un referente. Él dice, por eso he enviado a Timoteo, en el verso 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como lo enseño en todas las partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo se había convertido en alguien que era un ejemplo y un referente. ¿Por qué? Porque había seguido los mismos pasos que el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo conoce a Timoteo en su segundo viaje misionero, ahí en Listra, llega a una ciudad, y Timoteo era alguien que ya destacaba inmediatamente por su carácter piadoso, alguien que destacaba por ser conocido entre los hermanos, porque los hermanos hablaran bien de él, porque él era realmente una persona ejemplar. Y durante todos sus viajes hasta el final, hasta la muerte, Timoteo estuvo junto a Pablo, y por tanto había podido ver lo que él predicaba, y podía ver cómo él vivía, y podía dar testimonio de lo que Pablo hacía, y conocía su método de Pablo, que era plantar iglesias, quedarse en algún lugar, discipular personas, levantar ancianos en cada iglesia, y así, algo que había sido constantemente repetido. Timoteo se había convertido en alguien que era un fiel compañero, y por tanto un ejemplo, porque había seguido al apóstol Pablo. Y era alguien que Pablo decía, miren, este es un modelo, este es un ejemplo, Timoteo, el cual ha seguido mis pasos, el cual ha visto cómo nosotros hemos vivido y hemos predicado y hemos exhortado la palabra del Señor. Todas estas cosas que Pablo nos dice en estos versículos, hermanos, nos da dos claras enseñanzas para nosotros. Dos claras enseñanzas que nosotros podemos extraer y podemos ver a través de esta enseñanza o esta exhortación que el apóstol Pablo nos mostró. En primer lugar, que nosotros podemos tener padres espirituales o hermanos mayores que nos ayuden y nos guíen en nuestra vida espiritual. Y por tanto, podemos mantenernos cerca de ellos para que ellos sean aquellos que nos aconsejan y nos guían en el camino. Cuando yo me convertí al Evangelio, hermanos, una de las primeras cosas que sucedió es que Dios puso a mi lado varios hermanos que me acompañaron durante los primeros años de mi vida y las primeras preguntas que yo tenía en mi vida espiritual. Yo tenía bastantes decisiones, bastantes dudas, las cuales tenía que preguntarle a alguien, tenía que acercarme a alguien para poder saber cómo poder responder estas dudas o cómo poder tomar ciertas decisiones. Y tuve bastantes hermanos, gracias a Dios, que me aconsejaron y que me ayudaron y que fueron como hermanos mayores que estuvieron ahí acompañándome. Ahora, yo sé que esta no ha sido la experiencia para todos, pero fue una experiencia para mí que me ayudó mucho en unos momentos de la vida en las cuales habían decisiones que tomar importantes y donde habían hermanos que podían ayudar y podían guiar. Ahora, todo esto, fíjense que sucedió en un contexto donde la doctrina del Evangelio no era totalmente comprendida bien, donde habían errores teológicos dentro de aquellas iglesias, pero aún así el Señor usa a esos hermanos que tienen cierto entendimiento y cierta sabiduría del Señor para ayudar en cosas básicas de las primeras etapas del cristianismo. Tomando como ilustración, un padre cuando es primerizo, como en mi caso, los padres son primerizos, hay muchas cosas que van a hacer en el camino que es probable que cometan errores. Va a haber escuchar consejos de aquí y de allá, pero van a hacer cosas que probablemente sean erróneas. Pero aún así van a seguir amando a sus hijos, y van a seguir encaminando a sus hijos, y van a seguir creyendo que lo guían siempre en el camino correcto, pero es probable que cometan errores, pero aún así lo van a hacer. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos, porque aman a ellos y porque esperan que ellos sigan al Señor. Esto mismo pasa, hermanos, en el cristianismo. Pero ahora considera esto, además de que si no tuviste padre espiritual, si no tuviste un hermano que te haya guiado en Cristo mayor, aún así nosotros somos llamados a ser futuros padres espirituales o hermanos mayores de otras personas que vendrán al Evangelio.
Tú serás el futuro Pablo de futuros Timoteos, donde vas a tener la labor de guiar, de aconsejar, de acompañar, y de eso se trata el cristianismo, y lo hemos hablado en otras ocasiones. No es solamente sentarse, escuchar y ser alimentado uno, sino que uno se alimenta para que en el futuro, cuando Dios le use, pueda ayudar y pueda guiar a otras personas, porque esa es la misión que Dios tiene como iglesia para todos. Nos imagino que te gustaría hacerlo de una forma mejor de cómo lo enfrentaste tú, o cómo tuviste que enfrentar diversos momentos, quizás sin tener un mayor entendimiento de la Escritura. Y fíjate lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Aquí Pablo está escribiéndole, como saben, al joven pastor Timoteo, y le está diciendo las siguientes palabras. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: tú, hijo mío, fíjense nuevamente el lenguaje de padre e hijo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, entrégaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hace poco, cuando estábamos en la conferencia en Santiago, escuché esta lectura de este versículo, y algo que no había visto es la idea de que aquí hay 4 generaciones. Aquí lo que se está mandando y lo que se está haciendo es traspasar la enseñanza, traspasar la doctrina a través de hombres piadosos. Es Pablo la primera generación que le está diciendo a su hijo espiritual, Timoteo, que se encargue de hombres fieles, que sean idóneos o adecuados, para capacitar también a otros. Pablo, Timoteo, que forma a otros hombres, y esos otros hombres forman a otros hombres. 4 generaciones que están transmitiendo el Evangelio, y que como cristianos entendemos que esa debe ser nuestra labor, transmitir el Evangelio de una generación a otra generación a otra generación, y es por eso que nosotros como hombres debemos prepararnos en las doctrinas, entender la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios para luego traspasar esta palabra a otros. Pero no solo para hombres, sino que es para todo discípulo del Señor, hombres y mujeres, aquellos que traspasan la doctrina y que enseñan la doctrina constantemente. Fíjese lo que dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, aquí supone también el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, que las mujeres ancianas, las mujeres que ya han tenido experiencia, que ya han criado hijos, que ya han tenido marido, que ya están llegando al final de sus vidas, han vivido una vida cristiana que es ejemplar, y que van a ver mujeres jóvenes que van a llegar a la iglesia y que van a necesitar de gente referente, madres espirituales, que amen a sus hijas espirituales y que les guíen en estas cosas. Que dice ahí, que le enseñen cómo ser piadosas, cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Y esto es un llamado entonces que tenemos como hombres y mujeres, de suponer que nosotros vamos a ser padres espirituales de otros hermanos que van a llegar a la iglesia. Suponen que vamos a tener años en el Evangelio, no para jactarnos y decir, miren, todos estos años he estado yo en el Evangelio, sino para, en la gracia de Dios y en lo que hemos conocido al Señor, poder transmitirles y guiarles en el camino. Todos sabemos que debemos ser responsables con la crianza de nuestros hijos que vamos a tener, pero es también nuestra responsabilidad con los hijos espirituales que Dios va a poner en nuestro camino para guiar. ¿Le has considerado la inmensa responsabilidad que eso significa? ¿Te preparas pensando en eso? ¿Estás consciente de la responsabilidad como cristiano de guiar y entender y vivir más profundamente la palabra de Dios para transmitirla a otros? Eso es lo que podemos extraer en primer lugar de estos versículos que Pablo nos dice. En segundo lugar, tenemos que imitar a nuestros padres espirituales o hermanos mayores en su vida espiritual. La Biblia supone, como hemos visto, la imitación como algo natural, algo que hacemos constantemente, algo que todas las personas hacen.
Para los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos imitan cualquier cosa que nosotros hagamos. Si hacemos algún sonido, si hacemos alguna expresión, si caminamos de alguna forma, si hacemos un juego, todos van a imitarlo porque están hechos por naturaleza para imitar. Ahora, la Biblia nos llama a imitar a nuestros hermanos, pero esto no significa que ellos sean perfectos, solo Jesucristo es perfecto. Pero nos llama a imitar lo bueno que podamos ver en el ejemplo de nuestros hermanos. Por eso la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, en el verso 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese es uno de los versículos que tenemos, como también Hebreos capítulo 13, verso 7, donde también llama a imitar, en esta ocasión llama a imitar a los pastores. Hebreos capítulo 13, verso 7, dice: acuérdense de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Hay un llamado a la imitación, a los buenos, a los pastores, a imitar, o hermanos mayores, a imitar esta actitud, a imitar su fe, a imitar cómo ellos han vivido el cristianismo, de cómo ellos han adorado al Señor, cómo han seguido al Señor, cómo han sido fieles al Señor, cómo a pesar de las adversidades estuvieron ahí perseverando en la voluntad de Dios. Hoy en día a veces no hay muchos referentes en Latinoamérica a quienes seguir, pero sí tenemos ejemplos dentro de la iglesia cristiana de todos los siglos y ejemplos a los cuales podemos seguir, o tal vez sí, tal vez tú tienes algún referente a cual seguir, algún hombre, alguna mujer, algún matrimonio que puedes seguir, y gracias a Dios por ello, es parte de la providencia, es parte de la voluntad de Dios que así lo tengas, pero si no tienes, también tenemos referentes a través de la historia de los cuales seguir su fe e imitar lo bueno que ellos han tenido. Por ejemplo, si podemos pensar en alguna mujer soltera, hubo una de las misioneras que fue a China, que se llamaba Charlotte de Mont, la cual trabajó mucho tiempo en China y dedicó toda su vida, fue soltera durante toda su vida y predicó durante toda su vida en China. Y es un ejemplo, si alguien lee la vida de ella, se va a quedar asombrado de cómo era la fe de ella y el sufrimiento que tuvo que enfrentar. O si hay mujeres que están casadas, pueden imitar la fe y el ejemplo de la hermana Susana Wesley, esposa de John Wesley, la cual tuvo 10 hijos y la cual crió a esos 10 hijos, y la forma impresionante en la cual ella, con su fe y con su fervor al Señor, impactó en la vida de sus hijos, de tal forma que ellos imitaron la fe de su madre. O si pensamos en hombres, podemos pensar en George Mueller, un conocido hermano que solamente orando, solamente doblando sus rodillas delante de Dios, él pudo construir varios hogares para niños. Una historia muy impresionante en la cual nosotros podemos leer y decir qué impresionante es cómo este hermano se dedicó a orar y cómo el Señor respondió cada una de sus oraciones. Era sin duda alguien al cual podemos imitar su fe. Y así podríamos nombrar muchos referentes que son ejemplos de hermanos que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra fe. Pero la pregunta para nosotros es: ¿seremos nosotros referentes para futuros hijos espirituales? ¿Seremos nosotros personas a cual se nos pueda imitar? ¿Seremos nosotros personas que puedan ver las personas y digan: me gustaría vivir como vivió tal hermano, como vivió tal pastor, como vivió tal hermana? ¿Seremos personas así? ¿Seremos considerados dignos de imitar? ¿Estamos pensando en eso? ¿Pensamos tan solo en eso, en que algún día toda nuestra actitud, toda nuestra forma de ser será juzgada por el Señor? Son preguntas que podemos hacernos, hermanos, y que podemos pensar respecto a ello. Pero el apóstol no solo amonesta a sus hijos de esta manera, sino que de los versos 18 a los versos 21, Pablo busca corregir el error de sus hijos. Pablo busca corregir el error de sus hijos. Si vemos del verso 18 en adelante, Pablo afirma que algunos se creen tan importantes dentro de esta iglesia que creen que nunca Pablo iría a visitarlos. Es probable que ellos pensaran así porque al Pablo enviar a Timoteo y al
poner a Timoteo ahí y él no haber vuelto a venir a la iglesia en Corinto, entonces ellos estaban concluyendo de que Pablo en verdad lo estaba evitando de venir cara a cara, de que Pablo no quería venir a la iglesia en Corinto, y entonces podían usar eso de decir, miren, Pablo habla de lejos y se cree muy poderoso, pero no viene aquí, no enfrenta aquí, no viene ante nosotros cara a cara y nos habla de estas cosas. Sin embargo, Pablo no iba a ciertos lugares no porque él simplemente no quisiera, incluso en algún momento quiso ir a algún lugar y Dios no se lo permitió, pero en ocasiones no iba a los lugares porque Satanás a veces se lo impedía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, escribiendo esto, también Pablo dice, Primera de Tesalonicenses 2, 18, por lo tanto quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. O sea, hay ocasiones en las cuales Pablo quería ir a un cierto lugar, pero no podía. Por eso Pablo dice en el verso 19, que si el Señor quiere, iré pronto a verlos. O sea, no depende de mí, no depende simplemente de yo querer ir o no ir a algún lugar, sino que depende de Dios, está en sus manos. Si el Señor, si así lo quiere, no debe ser solamente una frase cliché para nosotros, sino que debe ser realmente nuestro estilo de vida. Realmente lo que nosotros estamos pensando hacer en cualquier área de nuestra vida es, si el Señor así lo quiere. Yo planeo estas cosas, pero en verdad se va a poder hacer si Dios así realmente lo quiere. Y 16, cuestionando, criticando a las personas que hacían cosas, decían vamos a ir a este lado, vamos a ir a este lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero la verdad es que si el Señor quiere. Santiago capítulo 2, verso 15 y 16 dice, lo que deben decir es si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. O sea, es mala esta actitud de pensar que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sin pensar en Dios. Fíjense, hace meses atrás, ¿quién iba a pensar la situación que estamos viviendo mundialmente? Quizá había gente que tenía planeadas ciertas cosas, que pensaba hacer ciertos viajes, que tenía planeados ciertos negocios, que tenía planeados ciertos proyectos, y ahora estamos todos en casa, encerrados, esperando a que esto pase. ¿Quién de nosotros podía saber eso? ¿Quién de ustedes sabe el futuro? ¿Quién de ustedes sabe lo que mañana va a pasar? Nadie. Nadie. Y por eso Pablo siempre decía, si el Señor quiere, haré esto o aquello. No es lo que yo quiera, sino según lo que Dios quiere. Pablo, como buen padre espiritual, demostraba que sin duda él iba a visitar a sus hijos, los cuales estaban seducidos por los discursos retóricos de la época, pero él iba a visitarlos para ayudarle a comprender realmente lo que es el Evangelio. Y en el verso 20 nos dice algo interesante. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. En Romanos dice algo similar, Romanos 14, verso 17, pero apuntando a otros elementos. Romanos 14, 17 dice, pero el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que Pablo quiere afirmar aquí es que el reino de Dios no se trata de cosas físicas como comida, bebida, y en este caso, en este versículo 20, no se trata de palabras en el sentido de palabrería vacía, o de charlas o de retórica vacía, porque eso es lo que los corintios estaban seducidos, estaban cautivados por eso, y Pablo está diciendo, no se trata el evangelio de eso, de esa palabrería vacía, de charlas vacías. El reino de Dios se trata de poder en el evangelio. Y aquí vuelve al contraste un poco de los que ha hecho en el capítulo 1, donde hace contraste entre el poder o el discurso que el mundo tiene, que para Dios es nada, y el poder del evangelio que el Señor trae en su palabra y en su mensaje hacia el mundo. Entonces, el reino de Dios no consiste en esto, no consiste en estas charlas, sino que consiste en el poder del evangelio. Y en el verso 21 aún se pone más firme Pablo y pregunta, ¿cierto? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y un espíritu apacible?
sea, Pablo se pone firme con su autoridad apostólica aquí y dice, ¿quieren que los visite para aplicar la disciplina? ¿O quieren que los visite para que podamos conversar y podamos hablar sobre todo esto que está pasando dentro de la iglesia en Corinto? ¿Cuál es la actitud con la cual quieren que yo vaya? No es que va a llegar con una vara y les va a pegar literalmente, sino que usa la idea metafórica en que si quieren que llegue con esa actitud de disciplinar o quieren que llegue con esa actitud de conversemos. Y sabemos que la disciplina es algo bueno, es algo que el Señor usa para corregir a sus hijos, y es por eso que el autor de Hebreos en el capítulo 12 de esta carta, Hebreos capítulo 12, vamos a leer el verso 7 al 11, en donde nos habla de la importancia de la disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 7 al 11, nos dice, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se los deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella nos produce fruto apacible de justicia. Y aquí el autor de Hebreos nos dice entonces, miren lo bueno que es la disciplina. Al principio no es satisfactorio, pero luego tiene un fruto bueno. Es buena la disciplina. Y en el capítulo 5, que vamos a ver la próxima semana, Pablo nos va a mostrar que la disciplina es algo bueno y algo que ayuda en la vida personal, en la vida de la iglesia, y por eso Pablo dice, ¿iré con esta actitud de disciplina o iré con esta actitud de que podamos conversar? De estos versículos, hermanos, podemos extraer también enseñanzas para nosotros, para nuestra vida espiritual, y lo primero y más obvio que podemos ver es que un padre espiritual que ama a sus hijos los visita o pasa tiempo con ellos. Una de las cosas que se pueden leer respecto a los viajes de Pablo, los 3 viajes que él realizó, es que lo que hacía después de plantar iglesias es volver a visitar a los hermanos para animarlos en la fe. Cuando está Pablo por comenzar su segundo viaje misionero, está Pablo y Bernabé, y en Hechos capítulo 15, verso 36, fíjense lo que dice. Hechos capítulo 15, verso 36, dice, algunos días después, Pablo les dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, vamos a ver a aquellos a los cuales le hemos plantado, le hemos lanzado la semilla y se han formado estas pequeñas comunidades para ver cómo están. Y van y viajan, bueno, Pablo, no Bernabé porque se separan, van y visitan a los hermanos y empiezan a animarlos, empiezan a profundizar el evangelio, empiezan a acompañarlo, y muchos de ellos crean un vínculo profundo y una relación profunda con el apóstol Pablo, los cuales crean esta relación de padre e hijo espiritual y una relación muy profunda entre ellos. Es algo inevitable cuando se predica el evangelio y cuando se está mucho tiempo con alguien, se crea un vínculo, se crea una relación, y esa relación se va fortaleciendo en el evangelio. De tal forma que fíjense, cuando Pablo, en su tercer viaje misionero, él se está despidiendo de varios hermanos y llama a los ancianos de Éfeso para que vengan a otra ciudad, Mileto, y ahí da un sermón, les pone todo un sermón, y al final de ese sermón, terminando ese sermón, en Hechos capítulo 20, verso 36 al 38, nos relata lo siguiente, dice, dicho esto, Hechos 20, verso 36 al 38, dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, porque les dolió mucho el que dijera que no los volvería a ver. Después de esto, lo acompañaron hasta el barco. ¿Ven la relación profunda o el vínculo profundo que se crea aquí entre Pablo y las personas que escuchan a Pablo y con los que ha pasado un largo tiempo compartiendo? Hay un vínculo profundo de amor,
de amor cristiano, de amor de padre, ese vínculo de relación profunda que se ha creado en el Evangelio, de tal manera que les duele mucho cuando Pablo les dice, ya no los volveré a ver, ya no los voy a volver a ver, hermanos, porque el Señor me ha llamado a seguir y quizás muera en este transcurso. Y dentro de la vida cristiana, hermanos, vamos a establecer muchos vínculos espirituales, y esos vínculos espirituales se mantienen muchas veces con los años. Se mantienen y vamos a tener momentos de alegría, momentos de tristeza, seremos padres de hijos espirituales, hijos desobedientes en ocasiones, que harán romper nuestros corazones en ocasiones, como otros que nos harán alegrarnos, y así como todo padre que tiene hijos y va a saber que va a tener momentos gratos, momentos alegres, momentos difíciles, momentos de tensiones, pero aún así los visita, aún así está con ellos, aún así está acompañándoles y aún así está ahí. ¿Te preparas, hermanos, en tu corazón para eso? ¿Has considerado que va a haber hermanos que van a romper tu corazón, que van a hacerte doler, hijos espirituales, que van a hacerte sacar canas, como se dice? Porque es parte de la vida cristiana tener este tipo de vínculos, este tipo de relación, este tipo de dificultades, de pasar tiempo juntos, de tensiones, es parte de la vida espiritual, ser un padre espiritual de sus hijos. En segundo lugar, un padre espiritual les muestra constantemente el Evangelio a sus hijos. Los hijos espirituales de Pablo, o sea, los hermanos en Corintios, habían caído en la fascinación de la retórica filosófica de la época y habían llegado a creerse superiores, arrogantes, engreídos, y estaban muy seducidos por estas charlas, por estas palabras que le estaban manifestando y mostrando las personas en Corinto. Y por tanto estaban atrapados en eso. Y es muy común cuando alguien nace espiritualmente, al principio, espiritualmente es muy maduro y es fácilmente engañado por diversas doctrinas de hombres o novedades teológicas que aparezcan en el camino. Por eso Pablo advierte, fíjense en Efesios 4, verso 14, Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo escribe aquí, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. O sea, puede ser seducido los que son espiritualmente niños por cualquier doctrina. De forma tan fácil, de forma tan rápida, pueden cambiar de una postura a otra postura, creer en la Biblia, no creer en la Biblia, creer en la Trinidad, no creer en la Trinidad, creer en algunas cosas de la iglesia o no cosas de la iglesia, etcétera, porque son niños espiritualmente. Y he visto eso, gente que llega al Evangelio y que rápidamente cambia de una a otra postura porque es un niño espiritual y rápidamente es seducido, es llevado por el error, y por tanto lo que se requiere es una cierta profundidad del Evangelio para poder discernir aquellos errores, y para eso va a tener un padre o alguien, un hermano, que le diga que eso está equivocado, que eso no es así, que eso no es confiar en el Evangelio. Cuando uno es espiritualmente chico en el Evangelio, es fácilmente caer en el legalismo, confundir la santidad con hacer ciertas cosas y pensar que lo que yo hago entonces me hace más santo delante de Dios. Muy fácil caer en eso. O muy fácil irse al otro lado. Ya, entonces como yo no tengo que hacer nada, entonces me pongo así de forma pasiva a esperar simplemente que Dios transforme mi vida, sin ningún esfuerzo. Pero un padre espiritual, ¿qué hará? Y le dirá, confía en la gracia de Dios, busca vivir delante de Dios y Dios va a transformar tu vida. O sea, esfuérzate en la gracia, que es como le dice Pablo. Te esfuerzas pero confiando en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios va a ir transformándote cada día tu corazón y te va a llevar de vuelta a la cruz todas las veces. Y el poder de su resurrección va a estar en ti para ser transformado. Eso era un padre espiritual, lo guiará el Evangelio una y otra vez, y eso es lo que Pablo hacía y quería que nosotros hagamos, ser guiados una y otra vez al Evangelio, más profundamente cada día. En tercer lugar, un padre espiritual corrige a sus hijos espirituales para librarlos del error, que eso es lo que Pablo quiere hacer, librar a sus hijos del error. Una de las tareas de los padres, animar, es apoyar, pero también es reprender y corregir a sus hijos espirituales del error. Las escrituras nos enseñan que aquel que ama está dispuesto a herir con la verdad.
Proverbios capítulo 27, verso 6, dice: son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Si alguien, un hermano, te dice la verdad, es porque te ama. Porque un padre espiritual espera el bienestar de sus hijos espirituales. Y aunque hiera algunas cosas que nos van a decir, y sean duras, son buenas porque son la verdad. Y los hijos van a pecar, los hijos van a enfrentarse al pecado, y nosotros tenemos que estar dispuestos a librarlos de la condenación, a librarnos de toda la destrucción que puede provocar el pecado, de llamarlos al arrepentimiento para que vengan al Señor y confíen en su gracia. Estas enseñanzas se pueden extraer de estos versículos que nos enseñan cosas preciosas del Evangelio. Pero, hermanos, podemos pensar que Pablo fue un buen padre espiritual. O podemos pensar que nosotros quizás hemos sido buenos padres espirituales. Pero Pablo fue un pecador. Nosotros somos también pecadores. En una ocasión Pablo fue bastante duro con Juan Marcos, porque Juan Marcos era un discípulo de ellos que lo había acompañado durante el primer viaje misionero, y él los abandona. Y como los abandona, cuando quieren retomar en su segundo viaje misionero, Bernabé dice: llevémoslo para que podamos juntos visitar a los hermanos. Pablo dice: no los vamos a llevar. Y la Biblia nos dice, eso está en Hechos 15:39, que tienen una gran discusión entre ellos. Una discusión tan fuerte, tan grande, que finalmente cada uno toma su propio camino y se separa. Y Pablo ahí demuestra algo: Pablo es un pecador. Pablo fue un padre espiritual que puede haber sido bueno, pero no era perfecto. Y así nosotros podemos ser padres espirituales que no vamos a ser perfectos. Y eso es porque en algunas ocasiones vamos a ser muy duros y en otras ocasiones vamos a ser muy blandos. Y eso es porque ninguno de nosotros es perfecto. Y es porque hay un solo Padre perfecto, y ese es nuestro Señor. Él es el único Padre perfecto. Él es el único Padre bueno y totalmente santo. El único Padre que pudo enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación, y envió el Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones y nos anime con la palabra de Dios. Es el Dios Trino al que nosotros adoramos, el único Padre santo y perfecto. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra.